va bien, no va bien. ¿Qué es esto de la conclusión por objetivos o de la gestión por resultados? Nosotros tenemos organizaciones públicas, ¿no?, que tienen fines públicos. Estos fines públicos hacen que estas organizaciones no satisfagan, digamos, su propia función de utilidad en términos económicos, ¿no? No intenten maximizar para sí mismos las utilidades, o sea, no creen valor hacia dentro de las organizaciones como sucede en las empresas privadas, sino que tienen como fin crear valor en la sociedad. Y esta característica hace que el enfoque que hay que darle a las organizaciones públicas sea muy diferente, aún desde el punto de vista de la administración como ciencia, que el enfoque que le podemos dar a una empresa privada. Una empresa privada sabemos que tiene como fin la maximización del beneficio. Ese fin es endógeno a la empresa, o sea, si bien es cierto que después podemos inferir que de la maximización de ese beneficio de las empresas toda la sociedad está mejor, etcétera, etcétera, pero a la empresa eso no le interesa en lo absoluto, ¿no? Pero una organización pública se crea y surge justamente para dar respuesta a un problema que no está en la propia organización, sino que es un problema o una necesidad durante muchísimos años esto empieza como paradigma de comprensión de lo público hace alrededor de 40 años, con cierta crisis del estado de bienestar. Ustedes alguna vez estudiaron algo de historia económica, saben que en la década del 70 hubo dos shocks petroleros que erosionaron las bases económicas sobre las que se sustentaban los estados que habían desarrollado determinadas capacidades para generar bienestar en la población. Al suceder esto, hubo algunas respuestas por parte del Estado que estuvo un paradigma, digamos, que implicaba la reducción drástica del Estado, y otro paradigma que intentaba darle cierta racionalidad a ese reacomodamiento del Estado frente a la nueva situación. Esto es así, que sucede en la década del 70, parte del 80, y nace todo un paradigma para gestionar organizaciones públicas que se llama gestión por resultados, que al principio era bastante tecnocrático y que después la gente que se encargó de llevarlo adelante y de aprender empezó a darle ese componente tecnocrático, y obviamente surgió más el componente político subordinando el componente tecnocrático. Lo que vamos a ver, o lo que vamos a intentar ver en muy poco tiempo, va a ser vuelo de pájaro, y yo vi que en el lunch había vino, champán y todo eso. Así es, esto es muy difícil, muy difícil. Es un vuelo de pájaro a ver de qué se trata esto, ¿no? Porque en definitiva es el paradigma de gestión de organizaciones públicas actual, moderno, si se quiere, la palabra moderno mucho, pero es el paradigma actual de cómo se tienen que conducir y gestionar las organizaciones públicas. En Argentina estamos bastante atrás, como normalmente nos sucede. Aceptamos los principios, los pusimos en leyes, en decretos, etc., pero con unas serias dificultades para llevarlo adelante. A partir de la década del 90, esto empieza a penetrar fuertemente en la Argentina. Ustedes saben que en la década del 90 fue un mercado que básicamente tuvo dos vertientes. Una vertiente o una cuestión que tenía que ver con lo que más quería la gente, que era la reducción del Estado, ¿no?, el tamaño del Estado. Y esa fue toda una línea de trabajo que está
llevaron a cabo bastante bien, digamos, en términos de sus propios objetivos, ¿no? Pero después hubo toda una línea de trabajo muy importante que tenía que ver con la modernización del Estado. Esa no tomó tanto Estado público por una cuestión más hacia adentro del propio Estado, y que también, obviamente, como ustedes deben saber, le tocó a la justicia. O sea, bajo este paradigma también se analiza el trabajo del sistema judicial, ¿no? Entonces, la idea del plan del seminario es hacer una breve introducción de por qué las organizaciones públicas tienen un componente político muy importante y que no se pueden gestionar haciendo abstracción de ese componente político. Ver algunas cuestiones muy generales de gestión por resultados, o sea, algunas herramientas muy básicas, elementales, y una descripción muy general. Alguna introducción también muy elemental al tema de indicadores de gestión, que como ustedes se van a ir dando cuenta a medida que avanza la charla, termina siendo una cuestión que parece ahí medio desubicada en relación a la importancia de los otros temas, de lo que termina siendo la cuestión medular, ¿no? Yo vengo trabajando hace muchos años en desarrollar indicadores de gestión y no hay nada que genere más resistencias y conflictos que el desarrollo de un buen indicador, porque un buen indicador obviamente lo primero que muestra es qué es lo que no está funcionando bien, ¿no? Y quién es el responsable de eso. Y ahí es donde las papas queman y nadie le gusta ser medido, evaluado y por lo tanto premiado o despedido en función de un indicador que el que es premiado, evaluado, querido, lo que sea, no refleja fielmente el esfuerzo que está haciendo, el trabajo, etc., ¿no? Y todo el mundo está dispuesto a aceptar los principios porque mucha alternativa no hay, pero cuando llegamos a la cuestión de cómo evaluamos desempeño, la cosa se pone bastante álgida, y se pone bastante álgida con la lupa en los indicadores de desempeño, ¿no? Ustedes seguramente, algunos de ustedes seguramente han leído algo de indicadores de desempeño de la justicia porque es su ámbito, ¿no? Y las dificultades que hay para hacer eso, y es el caso que yo muy políticamente dije, busco bibliografía de cómo los colegios de abogados se pueden evaluar a sí mismos, o busco bibliografía de ejemplo de cómo los colegios de abogados tienen que evaluar a otros. Yo que soy politólogo digo, no, busco bibliografía de la evaluación de otros, si no me meto en lío, ¿no? Pero esto se aplica tanto hacia adentro de la organización como hacia afuera de la organización, sobre todo si esa organización tiene de sus funciones de evaluación externa a otra organización pública, como en este caso el sistema de justicia, ¿no? Y vamos a terminar intentando consolidar todos estos conocimientos vamos a estar todos mucho con alambre, digamos. Vamos a tratar de consolidar todas estas cuestiones en un pequeño ejemplo de sistema de evaluación de desempeño para la justicia. ¿Cómo uno cuando lee un paper, ¿no? Un trabajo de un consultor, en general estos son consultorías, pero los trabajos de consultoría, cómo uno los tiene que leer, ¿no? Con las herramientas, esas herramientas que les voy a mostrar, y en definitiva intentar ver en ese paper que en general el consultor es muy habilidoso en ocultar sus falencias y mostrar sus aciertos, ¿no? Y uno, como el consultor, tiene una brecha de información muy grande, entonces le entrega un masacote así, de informe, y dice, mirá qué bien cómo trabajó este tipo, y en realidad faltan un montón de cosas que normalmente son las más difíciles, y que por eso todas estas cuestiones es muy difícil de tercerizar. Y por eso nosotros venimos fracasando durante muchos años. Yo soy consultor, así que estoy de los dos lados. Trabajo para el Estado y en el Estado, alternativamente, obviamente, porque si no es un delito, pero estas cosas son, digamos,
son muy comunes. Nosotros hemos avanzado mucho en temas de evaluación de desempeño, pero normalmente estas cosas en el Estado se las tiramos a un consultor como una consultoría y en realidad eso no sirve, ¿no? Y no sirve porque en definitiva meterse en la evaluación de desempeño, como le pasa a los docentes, como le pasa al sistema sanitario, como le pasa al sistema de justicia, es meterse en la médula de cuál es el problema. ¿Por qué no funcionamos bien como sociedad, como subsistemas, etc., ¿no? Vamos a intentar hacer eso en el contexto de post-lunch, o vino y cosas. Mucho no se puede entender. Entonces, esta es una muy pequeña introducción, es muy, se puede prestar mucho a las interpretaciones, y esto lo hago en función de lo que viene después, porque obviamente acá hay biblioteca de un lado y biblioteca del otro. Nosotros los politólogos no tenemos dos bibliotecas, tenemos cientos de bibliotecas, tantas bibliotecas como politólogos hay, así que nada. Lo que intento hacer acá es orientar esta discusión sobre lo político y lo público en función de la gestión. Y en definitiva, si los consejos de abogados, algo que puede surgir, y acá en más, como organizaciones públicas, pero a la vez privadas, porque es una especie de asociación gremial, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto. Y muchas veces ese conflicto se resuelve, digamos, por la vía más fácil que la ecuanimidad, y la ecuanimidad normalmente no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero el Consejo de Abogados tiene esta característica, que es una organización a la vez pública y privada, en el sentido de los fines, no que ustedes son empleados estatales, lo estatal lo dejamos afuera, entre paréntesis, sino que tienen fines tanto públicos como privados, ¿no? Son juez y parte en un montón de cuestiones. Y eso genera, obviamente, un problema desde el punto de vista de la conducción de esta organización. Porque si yo avanzo en relación a mis fines públicos, probablemente mi función gremial la tenga que moderar. La regulación de la matrícula, a quién dejo afuera y a quién dejo adentro. Y si yo me tengo que preocupar por la legitimidad del conjunto de los abogados de una jurisdicción, y por lo tanto tengo que avanzar con las cuestiones disciplinarias, éticas, etcétera, etcétera, para ganar legitimidad pública, ¿no? Pero estoy cumpliendo menos con mi característica de asociación pseudo-gremial, ¿no? ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Es difícil es una organización rara. Yo estuve 3 semanas tratando de ponerme al tanto de cómo funcionaba esto. Pero en definitiva, ustedes, esto es un politólogo, este es Julian Freund, es politólogo francés, que dice que uno puede dirimir la cuestión de qué es lo público y qué es lo privado, o qué es político y qué no es político, dividiendo 3 grandes cuestiones. Donde nosotros encontramos lo público es político, ¿no? Y lo privado no. Bueno, tenemos un problema con el Consejo, ¿no? Donde encontramos relaciones de mando y obediencia es político. Si no hay relaciones de mando y obediencia, no es político. Y claramente el Consejo tiene en su propio ethos relaciones de mando y obediencia. ¿Bien? Y la tercera cuestión es la cuestión del conflicto. Donde hay conflicto es político, donde no hay conflicto no es político. Donde todos somos amigos, eso no es una organización política, y donde nos peleamos es una organización política. ¿Cómo se resuelve esto desde el punto de vista de la gestión?
Y acá la centralidad pasa por el proyecto. Porque el proyecto político es el que dirige la conceptualización del bien común, en el caso de una organización en particular, del bien que persigue esa organización, como dijimos antes, ¿no? ¿Qué atiendo? A la legitimidad del cuerpo de abogados y por lo tanto de mi propia función en tanto miembro del sistema de justicia, o atiendo, ¿no?, mis atribuciones como asociación gremial. Cuando uno arma una lista, y ustedes tienen legitimidad democrática, ¿no? O sea, no son burócratas. Alguien los votó. Si alguien los votó es porque se asume que hay un conflicto, porque si no nadie votaría a nadie. ¿Bien? Elegís a uno que esté ahí, que se quede la mayor cantidad de tiempo posible hasta que se muere, después lo reemplazás porque haces un concurso para ver quién es mejor, ¿no? Y lo reemplazás con el mejor, ¿no? Y bueno, a ver quién presenta el mejor proyecto, como decía el técnico de la selección nacional, si lo haríamos bien. Y listo, ponés al mejor y hasta que no se muera o se mande alguna, lo dejás ahí, ¿no? Pero de tanto en tanto elegimos a las personas que van a conducir los consejos en forma democrática, o sea, se presenta una lista y gana el que gana, ¿bien? Ese origen de legitimidad asume el conflicto, ¿sí o no? Porque si no, no teníamos ninguna necesidad de hacer eso. Es una locura, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que hace ese tipo que gana? Dirime la cuestión. Bueno, ¿qué vamos a hacer respecto a nuestros fines? ¿No? Respecto a nuestros fines, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ahí la gente votará, los colegiados votarán, y votarán de acuerdo al proyecto político. Eso lo vamos a hablar después también de alguna forma. Me pueden interrumpir por cuestionar, yo veo caras acá como diciendo que está diciendo cualquier cosa, pero estoy tratando de resumir un poco para llegar a algo, ¿no? Eso que nosotros vemos ahí, que da origen a la legitimidad, es lo que en las ciencias políticas se llama política agonal, ¿no? Y la lucha a la conservación del poder, ¿no? Y lo que nosotros hacemos una vez que ganamos es la política arquitectónica. O sea, construir, de acuerdo a nuestra particular visión que tenemos de los fines de la organización, construir el bien común, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar las políticas, ¿no? Las políticas públicas, en el caso, o las políticas en el caso del colegio de abogados. Obviamente, a nadie se le escapa la cuestión de que una vez que ganamos el poder lo tenemos que conservar a la vez de hacer política arquitectónica. Eso se entiende. Bueno, eso nosotros le llamamos política plenaria. El tipo que tiene los dos problemas a la vez, ¿no? Que es el más complejo. Porque mientras estamos afuera, somos libres de tirar cascote al techo de, ¿no? Es lo más fácil. Es lo más fácil, el manual. Y nos vamos, como estamos tan poco institucionalizados en Argentina, nos vamos a la banquina todo el tiempo, ¿no? Con ese tema. Y después llegamos y nos damos cuenta que el tipo que estaba antes que nosotros hacía lo que hacía porque tenía un montón de restricciones, ¿no? Y compromisos y un montón de cosas que no podía resolver. A lo mejor el proyecto político era bastante parecido a que éramos enemigos en la arena diagonal, ¿no? Y eso sucede sistemáticamente y sucede así porque obviamente mientras haya un montón de gente, que son la mayoría en realidad, que acceden al poder son pocos en general. Al no tener las responsabilidades del cargo, como diría alguien, tener las manos desatadas, solamente, digamos, atadas por la propia ética personal, para tirar transportes. Y después cuando llegamos acá tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y hay algo acá que se va a mover, una aguja que se va a mover de acuerdo a lo que nosotros hagamos acá.
¿no? Vamos a tener más unidad o menos unidad, más concordia o menos concordia, ¿no? Más conflicto o más concordia política, que era lo que Aristóteles llamaba la amistad política, ¿no? Ese nivel de concordia que existe en las sociedades donde el conflicto se mantiene en su menor nivel posible, que les pega mucho a ustedes como abogados. Y en definitiva lo que tenemos que resolver, por eso esta pequeña introducción, es esta cuestión. No sé si están de acuerdo o no. Este tema cosmovisional, que yo lo pongo en el medio, ex profeso, me gusta que esté en el medio, porque muchas veces se confunde el conflicto político con el conflicto de intereses, necesidades y expectativas. Y eso no es un conflicto político. Eso es lo que está subordinado al conflicto político. El conflicto político es algo que pervive más allá del acuerdo circunstancial que nosotros podamos llevar, ¿no? En el contexto de un sistema político. El conflicto político está sustentado en diferentes visiones de cómo tiene que ser la cosa. Y uno intenta convencer al otro, ¿no? A ustedes les debe pasar. No intenten convencerlo, porque el convencimiento es propio de los ámbitos académicos, no políticos. Lo que se hace en la política y lo que se hace en las organizaciones es persuadir, no convencer. ¿Bien? ¿Sí o no? Si quieren dar un debate académico, se van a la universidad, escriben un paper, hay un montón de gente que se dedica a eso y la pasa muy bien, ¿no? Ganan poco, pero bueno, por lo menos la pasan bien, no tienen el problema este de que se tienen que pelear con medio mundo. Escriben un paper, con un congreso, ¿no? En el ámbito propio de lo político, lo que impera no es el convencimiento, sino la persuasión, ¿no? Yo te digo, bueno, vayamos los dos para el mismo lado porque nos conviene a los dos. Y vos te quedás con tus ideas y yo me quedo con las mías. No me las trates de cambiar. Eso es en general lo que trata de hacer los sistemas políticos, de que no vayamos a las armas para resolver esta cuestión, elijamos a nuestros representantes, que alguien vote, o sea, sistema representativo, ¿no? Que obviamente imperfecto, obviamente no resuelve un montón de cosas, y a los hechos me remito para todos, no solamente para los países que no van, pero es un método que evita que nos matemos entre todos, ¿no? Con esto de la idea de que el conflicto nunca puede superar a la unidad, ¿no? En el momento en que el conflicto supera la unidad, ya no tenemos bien común. ¿Sí o no? Bueno, lo que dice el Papa ahí es un poco los tres tratamientos. A mí me gusta mostrarlo porque ejemplifica el tratamiento del conflicto en el gobierno que terminó el 15 por tanta discusión ya. El 10 de diciembre del 2015, el tratamiento del conflicto del gobierno que inició y lo que dice el Papa que es el tratamiento del conflicto que tiene que empezar, digamos, ¿no? Uno puede exacerbar el conflicto y no está cumpliendo con el fin de la organización que es el bien común. ¿Sí o no? Puede hacer de cuenta que el conflicto no existe y que como es positividad, futuro y cercanía, ¿no? ¿Vieron el video de Rossi? ¿No lo vieron? El video del filósofo que asesora más. Con el chico sentando atrás en la cámara, ¿no lo vieron? Lo tengo que incorporar acá porque este hombre, Rosinger, dice que el núcleo del pensamiento del PRO es positividad, cercanía y futuro. Ninguna de esas tres cosas tiene que ver con el conflicto. Hacemos de cuenta que el conflicto no existe. ¿Sí o no? Bien. Eso es lo otro que dice ahí. Bueno, la tercera cuestión es, bueno, que tienen que hacer cargo y, como dice Marichal, el laberinto se sale por arriba.
O sea, algo tenemos que perder para salir de Argentina. No la podemos ganar todas. Es el intento de exacerbarlo o ignorarlo, ¿no? Ganar todas. De cualquiera de las dos vías estamos intentando ganar todas. El conflicto nos impone limitaciones y nos impone acordar, ¿no? Y en el acuerdo uno gana y pierde y se mantiene lo que quieran los tipos que se mantenga, a menos que hayamos firmado una constitución nacional, ¿no? Ustedes eso saben, o algunas leyes medias rígidas, esto y lo otro, y los acuerdos sobreviven más tiempo, ¿no? Fíjense, nosotros ya acá vamos rotando desde la política a la gestión. Nos dijo que lo leen mientras sigo hablando. Que esto no es una cuestión académica. Con esto nos enfrentamos todos los días cuando debemos conducir nuestras organizaciones. ¿Ya terminaron de ver? Ustedes leen rápido. Ah, bueno, está bien. Por eso hice la aclaración al principio. Bien, para ganar las elecciones, uno lo único que tiene que saber es contar. Para ganar los votos, obviamente, para persuadir a la mayor cantidad de gente posible, y mucho más que eso no necesitas para ganar una elección. Es más, podés ganar haciendo ofertas irresponsables, ¿no? Que hablábamos antes. Cuando tenés que gobernar, ahí la cuestión se complica bastante, porque es un proceso cualitativo, ¿no? Bueno, esto no lo dijo un académico sentado en una silla en Harvard. ¿Quién lo dijo? Es muy fácil. Por las palabras que uso y todo. Prestar atención a las palabras, independientemente del mensaje. Pudo haber sido cualquiera. ¿Quién dijo? Bueno. Fue el último discurso que dio conmigo, En realidad, eso ya lo hago, es típico de la organización. Está en todos lados. O sea, de hecho, esto lo dijo en el 74 y en realidad lo escribió en el 51 cuando dio los cursos de constitución política. Está escrito en un libro, todo. O sea, lo explicaba todo el tiempo. O sea, se repetía todo el tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Y qué es lo que dijimos antes? Para que se use toda la información de los libros. Que cuando conducimos organizaciones públicas tenemos que pasar de un estilo de conducción gregario, o sea, bueno, a mí me acompañan porque yo soy el más lindo, el que hablo mejor, el que ofrezco mayores beneficios y accedo al poder, etcétera, etcétera, el que soy el más simpático, lo que sea. Pero después tenemos que gobernar, tenemos que pasar a una constitución moderna, ¿no? O sea, en el sentido propio de la palabra. Y ahí es donde la viabilidad del proyecto político se pone en el corazón del asunto. O sea, si nosotros, más allá de lo que ofrecimos, porque lo teníamos que ofrecer, porque también la gente, digamos, en esta visión de la política tan militarizada y en la sala, no, acá en 2 cuadras, están hablando de comunicación estratégica y están diciendo cómo mentir y todo eso con la posta a posta, ¿no? Y cómo tratar con los periodistas, etc. Se equivocaron de salón, ¿está bien? Se los quiero decir desde ahora, porque acá a 2 cuadras le están diciendo justamente, mira, hagan lo que hagan, ustedes no pueden hacer esto, tienen que hacer esto, y les va a ir bien, ¿no? Bueno, les va a ir bien hasta el primer día del gobierno. Ahí, no sé.
Y hay un montón de pasos que uno tiene que hacer, y de esto vamos a hablar a partir de ahora. Esto fue solamente la introducción, que tiene que ver con conducir y gestionar, conducir por objetivos y gestionar por resultados, ¿no? Obviamente vamos a verlo de una forma muy superficial y rápida, no queda otra, pero si a alguno de ustedes le pica el bicho por este lado, acá hay un montón de cosas para avanzar, y fundamentalmente para gestionar organizaciones como la de ustedes, y no solamente eso, sino para mirar, que es otra de las funciones, y que vamos a hablar de final todo, otra organización, mirar a otra organización, saber qué es lo que uno tiene que mirar para ver si esa organización se está conduciendo, gestionando bien, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Se quieren ir? Dentro un rato. Acá hay una flecha que no se ve, que uno interpreta así. Me va a dejar la versión de Porto. Bueno, primer paso. Hay algo que se llama planeamiento estratégico situacional, que es un paradigma relativamente moderno en términos de planeamiento estratégico, que nos dice lo siguiente: vamos a hacer planeamiento estratégico en el año, ¿no? Los paradigmas anteriores de planeamiento estratégico venían muy del sector privado, ¿no? Que era esto que yo les dije, en la década del 70 empezamos en las organizaciones públicas a incorporar un montón de herramientas para transformar el Estado, porque el Estado, así como estaba, era insostenible, con la crisis del petróleo, etc. Los países, era coincidente, los países que habían desarrollado un Estado más poderoso, un Estado más interventor, un Estado de bienestar importante, eran los países que en su matriz de producción tenían el petróleo como, digamos, como base de todo. ¿Bien? Cuando viene el shock petrolero, se acabó la fiesta. ¿Por qué? Porque el Estado se podía apropiar, y ustedes también se apropian, tienen un monopolio legal, ¿no? ¿Sí o no? Y ustedes tienen un monopolio legal. Entonces, ustedes también se apropian de una parte de los recursos de la sociedad que no son de los abogados, sino son de los que les pagan a los abogados. Ustedes eso lo saben. Si ustedes no, el abogado se lo cobra a alguien. O sea, por lo tanto, pasa a formar parte de un costo más de acceso a la justicia, ¿sí o no? Bueno, es un impuesto más para los particulares, el sostenimiento de esta organización, de los consejos. Específicamente estoy hablando de la matrícula, pero obviamente después todo el sistema tiene un control. Claro, sí, a eso. Entonces, es un costo más dentro de los costos de acceso a la justicia, ¿sí o no? Que cada vez que factura el abogado se lo pasa el cliente, ¿no? También se suma, entonces la prevención de cuánto le vas a cobrar, también lo pones, ¿no? Claro, no me sigas contando bien. Yo quiero que me cierre un número el abogado y chao. No, pero vinimos a otra cosa. Ese es un problema de análisis. Ese es un problema de análisis. Bueno, en definitiva, ustedes tienen una tasa que va contra los particulares que quieren acceder mediante una asesoría letrada al sistema jurídico, ¿sí o no? Nosotros no. La ley.
El Estado. El Estado es el que... El Estado. Es el mismo Estado que nos impone a través de la Cuando habla de tasa habla de una serie de cargas que algunas son a nuestro costo y otras, como bien decís vos, son transferibles al particular. El mismo Estado que hoy propicia los patrocinios gratuitos desde asesoramiento laboral, desde reparación histórica, desde el Estado en tu barrio y no todos, digamos, asesoran, digamos, entonces, con el debido respeto, sin intención de generar ningún... Pero, digamos, la aclaración es esta, nosotros estamos dentro de ese sistema. Claro. Ahora, es una tasa... Nosotros también asesoramos gratuitamente conforme a la ley. Entonces, el que paga asume el costo de que es asesorado gratuitamente. Pero alguien paga siempre. En economía no. En economía no. Se están enredando con una cuestión técnica. Perdón. Está hablando de... Está hablando de un costo global. El Estado que nos obliga a colegiarnos o el particular que se lo transferimos. Sí. La discusión ahí es. Porque es lo que hacemos los colegios. Si lo socializamos o lo hacemos un costo privado. Pero el costo alumnado al igual no desaparece de mileta por cuestiones legales o lo que sea. Si ustedes pagan una matrícula que es obligatoria y al mismo tiempo tienen la obligatoriedad de hacer asesoría letrada gratuita, el tipo que tiene la asesoría letrada gratuita no paga su partecita de matrícula que tiene que pagar, ¿no? Ustedes por cada asesoría le meten la partecita de matrícula. No van, agarran el cofre de la abuela y venden una perla para pagar la matrícula, lo sacan de sus ingresos. No saben de dónde proviene. De la tasa que le cobramos a La prestación que le damos a los que cobramos por Hay un servicio que tiene un precio. Ese precio asume el costo. La realidad hace que no ingrese. El que te paga por el que no te paga. No desaparece. No es que el que no paga y listo. El que paga asume, porque no decidimos socializarlo. Si decidimos socializarlo, ¿qué hacemos? Hacemos una norma por la cual cada asesoría letrada gratuita, el Estado te paga. Bien, lo cobra vía impuestos, lo socializamos en toda la sociedad y se la paga. ¿Cómo hacemos cuando no se lo pagamos? En realidad, la asesoría letrada gratuita lo pagan los tipos que tienen asesoría letrada no gratuita. O sea, y cada uno tendrá su función de producción individual. ¿Bien? Dejamos de pagar por la IU, deja de ingresar por esta asesoría letrada gratuita un ingreso a la materia. Una aporte a nuestra no se paga, pero no paga nada. De los consultorios no lo paga nadie desde el punto de vista privado. Lo paga ¿por qué? Porque tenemos una obligación legal de pagar matrícula. La matrícula no la pagan ustedes de su bolsillo, la pagan ustedes. Que después se divida. Dicen, los tipos que tienen asesoría letrada gratuita no pagan nada, bueno, se lo cargas a todos los que pagan. Pero a alguien se lo cargas como alguien lo paga, ¿bien? Alguien lo paga. Eso es una ley de la economía, alguien siempre paga. Normalmente es el último rincón del parque, funcionamos así. Y cuanto más difuso, mejor, así nadie se entera. Entonces, volviendo al... Está muy bien, El vino funciona a veces para... No, sobre todo cuando tocamos la... No, cuando tocamos el bolsillo, te digo que cargamos todo. Cuando
Bueno, tocamos el tema. Entonces, ¿cuál es la base para planificar? ¿No? ¿Y por qué planificamos, en definitiva? Tiene que ver con lo que vimos antes. La base para planificar es lo que se llama, lo que un autor específicamente llama el triángulo de gobierno. ¿Bien? Esto vale para toda organización pública. El triángulo de gobierno tiene que ver, primero, con el proyecto político, que ya hablaba, y por eso decimos en la introducción, que un poco larga. La segunda cuestión son las capacidades de la propia organización. Uno no planifica, dice, bueno, vamos a hacer todo esto y después tenés un fitito. ¿Bien? Bueno, con un fitito a Alaska no llegas. Las capacidades son estas. Ahora, si vos eso no quita, y vos digas, bueno, yo quiero llegar a Alaska. Podés tardar más tiempo. Podés tardar más tiempo, podés determinar cambiar el fitito. Es lo que vamos a hacer. La ingeniería organizacional. Eso se llama reingeniería. ¿No? Puedo cambiar de organización para que la organización acompañe el logro de esos objetivos bastante más ambiciosos de lo que dan las capacidades actuales de esa organización. ¿No? Pero la capacidad actual de la organización la tengo que tener en cuenta porque un elemento importante de la planificación es cómo desarrollo esas capacidades. ¿En función de qué? En función de ganar, en función de qué. En función de lo que me gusta, no, en función de los objetivos. Y la tercera cuestión es la gobernabilidad. ¿Qué es lo que puedo decidir yo unilateralmente, porque gané las elecciones o lo que sea, y qué decisiones son compartidas? Y dentro de las decisiones compartidas, ¿quiénes me pueden cascotear el rancho? ¿No? Y quiénes no tienen quiénes me pueden llegar a alcanzar, pero no tienen capacidad para cascotearme el rancho. O sea, todas esas cuestiones se analizan desde el punto de vista o bajo el paraguas de la gobernabilidad, ¿no? Y se trata de hacer un circuito, que ahí en el original estaba todo vinculado, que va desde la estrategia a la evaluación de resultados. Por eso se llama gestión por resultados. Definir la estrategia, formalizar el plan, realizar la programación, gestionar con el presupuesto, ejecutar, evaluar los resultados, retroalimentar la estrategia. ¿Bien? Esto es plan, programa, presupuesto, las 3P, perdón. Sistema de planeamiento, programación, presupuestación y ejecución. Que más grande o más pequeño lo tienen todas las organizaciones. Las organizaciones más pequeñas lo tienen a lo mejor una sola persona hace el planeamiento estratégico y operativo y otra ejecuta. Las más pequeñas de todas las hace todo el mismo, la misma persona, pero tienen criterios diferentes. ¿Sí? Tienen criterios, se requieren conocimiento y capacidades diferentes para hacer las tres cosas. Y la E es de ejecución. ¿Sí? De alguna forma nosotros tenemos que asegurar que lo que pasa acá, esto nos pasa sistemático, lo que pasa acá esté alineado con esto. Entonces tenemos que, de alguna forma, como dije, alinear la ejecución, que en definitiva tiene que ver con los recursos, ¿no? Con el plan. Sí, pero no, normalmente no lo hacen. Normalmente no lo hacen. De hecho, yo siempre desafío, cuando doy estas charlas a funcionarios públicos, a que frente a cualquier problema que al funcionario se le presente, vaya a buscar el plan estratégico que hoy no hizo ya. Y seguramente tiene más de uno.
en una muy linda biblioteca, uno tras otro, juntando polvo, ¿no? Y nadie ejecutó, porque ahí están los hospitales, las escuelas, está todo ahí, las carreteras, todo, está todo. Está todo lo que necesitamos en un papel, ¿no? Planeamiento estratégico es lo que nos sobra, nos encanta hacer planeamiento estratégico, etc. Ahora, cuando llegamos acá, no tenemos un problema de memoria. Que en definitiva de esto se trata de esta charla. Bien. Es obvio que la versión del programa no es la misma, se desarrollan muchas cosas. Pero este es la concatenación, la misma que antes, donde nosotros tenemos las diferentes dimensiones, ¿no? Por eso decía, se necesitan diferentes capacidades y también diferentes personas en hacerlo, ¿no? Porque acá vamos a tener la dimensión política, ¿no? Muy presente el tema del conflicto, ¿no? Que da origen a toda la actividad pública. Acá vamos a tener la dimensión de la gestión, o sea, cómo hacemos con lo que tengo para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Cómo alineo medios afines. Y en las organizaciones públicas, en general funciona al revés. Cómo agarro mis fines y trato de meter con un cubo en un cilindro en los medios, ¿no? O sea, y administro, si se quiere, los fines, ¿no? Entonces hay decisiones sociales que se toman en los consejos, por ejemplo, en el consejo de administración, votamos para hacer tal cosa. Después la organización no da para eso. La dimensión de la gestión y después la dimensión técnica, ¿no? La dimensión técnica tiene más que ver con el presupuesto, la ejecución y la evaluación de resultados. Bueno, ¿cómo se hace esto? Ustedes cuando lean algún paper respecto a la evaluación de esta gestión para la iglesia que tuve que leer en las últimas 3 semanas, ahí descubrí que Araguano vivía esto. Yo no sabía ni por qué era el ministro de Justicia. Lo descubrí, tiene un montón de cosas escritas respecto a esto. En cuanto lo mirás, por resultados de sistema de justicia, ese tipo de cosas, hasta acá en la Argentina salen cosas de Araguano. Pero cuando saca la cuenta de ¿cuál es el métier de la organización pública? Que no genera valor para sí misma, sino que tiene como fin generar valor en la sociedad, ¿no? Para comprender este proceso de generación de valor en la sociedad, podemos usar esta herramienta, que es un modelo, que es el modelo de la cadena de valor público. La cadena de valor público lo que me muestra es los eslabones necesarios para llegar a lograr lo que se llama un impacto en la terminología de gestión de resultados. Y un impacto, en definitiva, está muy asociado a la generación de valor en la sociedad. O sea, yo determino qué es lo que está funcionando mal, hago un montón de cosas adentro de la organización, pero lo que empieza a funcionar bien o mal está fuera de la organización. Yo no lo gestiono. Hago cosas en relación a ese impacto. ¿Bien? Y esa es la diferencia radical que existe entre la organización privada y la pública. La carta de ciencia gráfica, como aparece.
Eso era la explicación de los eslabones de esta cadena. Realmente yo después le mando a la organización del evento la presentación para que se lo mande a todos. Básicamente nosotros tenemos una cadena que se relaciona eslabón con eslabón, como es la imagen de la cadena, que va de los gastos a los impactos, ¿no? Entonces nosotros tenemos gastos. Los gastos son para pagar insumos, ¿bien? Personal, bienes de consumo, bienes de capital, etc. Esos insumos se combinan en un proceso productivo hacia el interior de la organización, un proceso de transformación, y da como origen un producto. El producto es el que, en esto de la carga público-privada, consume la sociedad. Nosotros después vamos a aplicar esto a la evaluación del sistema de justicia. ¿Bien? Por ejemplo, una sentencia. Una sentencia tiene que ver con un montón de cosas que pasaron adentro del Estado, pero también tiene que ver con un beneficiario de esa sentencia. En la palabra sentencia confluye tanto la actividad estatal como el particular que se vio beneficiado, perjudicado, lo que sea. ¿Bien? ¿Se entiende eso? El proceso, en cambio, es algo que sucede hacia adentro del Estado. ¿Bien? Ahora, el fin del sistema judicial, como lo vamos a ver más adelante, es producir sentencias, y en algún nivel sí, pero no es el fin último. ¿Está bien? El sistema judicial tiene un fin intermedio y un fin último, que es esto que vimos antes del tema del conflicto y la unidad, ¿no? Es el sistema que tenemos para administrar el conflicto puertas adentro, ¿sí o no? Bien. Entonces, el efecto de la agregación de toda esa producción pública, que son las sentencias, es un efecto que trasciende la sentencia. Es el nivel de acceso o no acceso a la justicia que tenemos, es el nivel o no de justicia, de provisión de justicia que tenemos, y es la percepción que tiene la población de si el sistema de justicia es un bien o es un mal, ¿no? Bueno, ese es el impacto. Bien. Después lo vamos a analizar específicamente vamos a seguir un paper también para este tema, para el sistema de justicia. Esta cadena de valor nos va a servir para analizar las organizaciones. Es de la ciencia de la administración, obviamente, y lo que nos va a permitir determinar es qué está funcionando mal. ¿Bien? Porque yo puedo analizar con las características propias de cada eslabón qué es lo que está sucediendo ahí. Y fundamentalmente puedo empezar a hacer indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y resultados. Vamos a hablar aplicándolo al caso de la justicia también. Bien, esto es básicamente lo que es la gestión por resultados. Confluye la cuestión del planeamiento estratégico, del planeamiento operativo, de la evaluación, y fundamentalmente todo apunta a responder esta pregunta. ¿Bien? Por eso tiene tanto que ver con el proyecto político. Fíjense, ¿cuál será la contribución de la institución en 3-5 años y por qué? Bien, es todo en el interior, ¿no? De gestión. O sea, yo tengo que determinar los impactos. Bien. ¿A qué hora empezamos? ¿Quieren hacer un break?
¿te parece? Se quiere un plan afirmativo. Bueno, seguimos. ¿De qué se trata el planeamiento estratégico? Fíjense, es el primer elemento que aparece. ¿Por qué tenemos que hacer planeamiento estratégico si queremos conducir por la realidad? En medio de una realidad, el planeamiento estratégico lo que hace es definir esos objetivos. ¿Bien? Ustedes tienen que pensar en algo que uno cuando hace referencia al planeamiento estratégico se imagina a 3 militares en un salón, en una sala privada, moviendo fichitas en un PET, ¿no? Imagínense una cosa así. En realidad es todo lo contrario. Porque la definición de los objetivos, primero que forma parte de la respuesta de ese proyecto político una vez que se hizo el control de la organización. Como respuesta del proyecto político, los objetivos son compartidos. No están dentro del bolsillo, algo que yo, cada vez que tengo oportunidad de tener un intendente, un gobernador o un ministro en todo su gabinete, le digo, no puede estar en la cabeza del ministro, del gobernador, ¿se entiende? Tiene que ser algo compartido por el equipo de gobierno, sino por toda la organización, incluso sus mandos medios y el personal que está en los cuadros administrativos. ¿Y por qué es eso? Porque el planeamiento estratégico lo que me va a dar es justamente la definición de los objetivos alrededor de los cuales va a girar toda la lógica de la organización a partir de ese momento. Ya no sigo a una persona, ¿no? Y no formo parte de esta organización porque estoy obligado legalmente o lo que sea, sino que tengo como norte un objetivo. Esos objetivos son los que van a alimentar después el planeamiento operativo, el presupuesto e incluso la ingeniería organizacional. Dentro de la cadena de valor, dentro de lo que nosotros vimos que es la cadena de valor, vamos a ver. Bien. Esa misma cadena estaba en la placa que ahora es eso lo vamos a ver. Dentro de lo que nosotros vimos como cadena de valor, entonces el primer paso es definir esto. ¿Está bien? ¿Qué impacto deseo lograr dentro de un tiempo determinado? Tengan en cuenta que acá hay un efecto temporal muy importante. Nosotros allá, en aquella punta, podemos medir día por día si queremos cuántos pesos se gastaron en comprar lo que sea, pagar el personal, etc. Esto se mide 5 o 10 años, ¿no? En el medio todo, ¿está bien? En el medio va subiendo el tiempo en el que yo puedo medir el efecto de lo que estoy haciendo. El efecto del gasto respecto a la compra de insumos, que es una medida de, si se quiere, de economía o de eficiencia, lo puedo medir día a día. ¿Bien? Si compré mal, compré bien, barato o caro. Esto solamente lo puedo evaluar en el largo plazo. Entonces, a medida que nos movemos en la cadena de valor, nos movemos también en términos de tiempo. Cuando nosotros definimos un objetivo estratégico, nunca es para mañana, es para dentro de un periodo X de tiempo. ¿Bien? Es lo que tiene que guiar a la organización de acá hasta 5 años, 10 años, lo que sea.